Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 11 del curso de Microbiota 2024. Hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, un tema que creo va a crear muchas expectativas. Vamos a hablar sobre la relación entre la microbiota y el autismo. Vamos a empezar definiendo el autismo, ¿verdad? Como también denominado trastorno del espectro autista, que agrupa un conjunto de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Aunque las características pueden detectarse en la primera infancia, a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. El autismo se caracteriza por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características importantes son unos patrones atípicos de actividad y comportamiento. Por ejemplo, la dificultad para pasar de una actividad a otra, una gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones, sobre todo las sensaciones auditivas. Si nosotros vemos este gráfico, es sumamente interesante. Podemos ver cómo el aumento a lo largo de los años de los casos diagnosticados de autismo es importantísimo. Este es el ejemplo de los Estados Unidos, donde vemos que para el 2020, uno de cada 54 niños se le hacía el diagnóstico de autismo. En general, a nivel global, podemos decir que uno de cada 100 niños es autista dentro de lo que es la población mundial. Ahora bien, hay una serie de factores que son importantes tomar en cuenta, dentro de los cuales tenemos la influencia que tiene el eje microbiota intestino-cerebro en el periodo del lactante o del neonatal. Vean qué interesante, porque existen factores prenatales, dentro de los cuales tenemos factores genéticos, pero también tenemos una serie de factores ambientales como son el estrés físico o psicosocial, el estrés que la madre tiene, la nutrición de la mamá, si tiene infecciones, si toma alguna medicación. Y esto se une con una serie de factores postnatales, como está la vía de nacimiento, ya sea vía vaginal o cesárea, el método de alimentación, si es leche humana o es fórmula, y la utilización de preprobióticos o antibióticos en estas edades. Entonces, nosotros vamos a tener que el cerebro tiene un desarrollo en el útero donde estas cosas lo pueden afectar, y definitivamente tiene un desarrollo posterior donde la microbiota del bebé recién nacido juega un papel importante. Ahora bien, vean qué interesante este estudio, esta publicación de este año, donde se demuestra los patrones de alimentación con leche humana, cómo están asociados al desarrollo diagnóstico posterior de autismo. Vean qué interesante. Este es el porcentaje de niños. Estos son niños que no tienen síntomas de autismo. Estos son niños con autismo. Y acá en negrito vemos los niños que tienen lactancia materna exclusiva, y en clarito los que toman fórmula, o sea, una lactancia materna parcial, o sea, que toman fórmula. Vean cómo la incidencia de autismo es mucho menor en el grupo que toma fórmula, perdón, que toma leche humana o que toma leche alternada, comparado con los niños con autismo. Vean qué interesante cómo los niños que presentan autismo tienen menos tasa de lactancia materna exclusiva. Cuando nosotros comparamos el porcentaje de niños que toman leche exclusivamente desde el punto de vista de menor de 6 meses, mayor de 6 a 12 meses o más de 12 meses, nosotros acá tenemos una vez más el grupo que no tiene síntomas de autismo, aquí el grupo que tiene síntomas. Vean que tomar leche humana por menos de 6 meses es un factor de riesgo asociado al desarrollo de autismo, como vemos también lo que es de 6 a 12 meses, en tanto que los que toman más de 12 meses no tanto. Entonces vean cómo hay un factor claramente, estadísticamente significativo, de que la lactancia materna protege este tema. Y cuando hablamos de la duración de la lactancia, vean acá el grupo de niños sin autismo, ¿verdad? Con versus niños de autismo, donde hay una ligera a favor de que consumir leche humana por más tiempo disminuye la posibilidad de sintomatología similar al autismo. Ahora bien, la leche humana tiene una serie de bioactivos, ¿verdad?, que van a manipular la microbiota. Es claro que esto es así. Hay una serie de elementos bioactivos en la leche humana que tienen mucho que ver con su relación con la microbiota y la neurobiología, y desde el punto de vista del comportamiento. Y este famoso eje intestino-cerebro, ¿verdad?, que es tan importante. Vean cómo una microbiota adecuada
va a tener un eje intestino-cerebro más adecuado, y el papel que los oligosacáridos de la leche humana juegan en esta etapa es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, es todo un proceso desde el punto de vista que instruye la leche humana, desde el punto de vista de microbiota, desde el punto de vista de inmunidad, desde el punto de vista de neurotransmisores, así como también hormonas, y definitivamente la integridad de la barrera intestinal, que es importantísima. Cuando se comparó en esta publicación de hace 4 años, cuáles eran los factores de riesgo para el trastorno del espectro autismo, vemos acá las cosas raras, ¿verdad? Entre las cuales están la hipoxia neonatal, la diabetes mellitus gestacional, etcétera. Pero vean qué interesante. Probablemente el factor más común es la obesidad materna. La obesidad materna es un factor de riesgo para trastorno del espectro autismo. O sea, también ellos mencionan, ¿verdad?, no consumir ácido fólico. O sea, el ácido fólico tiene un efecto protector. Entonces, vean cómo la obesidad materna, y recordemos que en la obesidad hay un trastorno inflamatorio, hay una alteración, una disbiosis en la microbiota, no solo intestinal, sino general, y esto definitivamente juega un papel importantísimo en el desarrollo de autismo. Ahora bien, este es un estudio muy interesante donde ellos agarraron ratitas, ¿verdad? Ratitas, y básicamente lo que hicieron fue tomar un grupo que los separaron de sus madres y un grupo que no separaron de sus madres. Y vean qué interesante. Vean cómo los niveles de corticosterona en el grupo que fue separado de la madre fue estadísticamente significativo más alto que los que no fueron separados. O sea, esta situación se ha visto que resulta de una alteración que hay en la respuesta inmune y la microbiota fecal. Entonces se asocia mucho a eso. Entonces vean que hay factores ambientales también muy importantes. Ahora bien, es claro que el sistema inmune, lo hemos hablado en otras de las charlas, por parte de la microbiota sufre una estimulación todo el tiempo, ¿verdad? Y esto va a conducir, este estímulo que tiene, que tiene el sistema inmune por parte de la microbiota, a un estado de inflamación fisiológica de bajo grado, que es un mecanismo rápido y eficaz de defensa contra los patógenos. Además, va a ejercer su papel protector de forma competitiva, va a metabolizar aquellos nutrientes necesarios para la supervivencia de los patógenos y va a producir moléculas que inhiben el crecimiento de dichos microbios. Eso es muy importante. Entonces, hay datos que demuestran una fuerte correlación entre la disbiosis y afecciones como son la obesidad, las alergias, los trastornos autoinmunes, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y una cantidad de trastornos psiquiátricos. A nivel de estudios se han realizado muchas investigaciones en esta dirección que destaca la importancia de la disbiosis en patología, en etiopatogenia de patologías como son el autismo, la demencia y los trastornos del estado de ánimo. Hay evidencia de que la alteración del estado inflamatorio resaltada en trastornos como la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar recuerda fuertemente la alteración de la microbiota y sugiere altamente un papel importante en la alteración del sistema gastrointestinal, también en los trastornos neuropsiquiátricos como consecuencia de esta disbiosis. Nosotros vamos a tener una disbiosis con una consiguiente alteración de la permeabilidad intestinal que va a conducir respectivamente a la producción y difusión en torrentes sanguíneos de una potente endotoxina proinflamatoria, que son los lipopolisacáridos. Esta pequeña molécula, los lipopolisacáridos, tiene una importante influencia en la modulación del sistema nervioso central, ya que aumenta la actividad de las zonas encargadas del control de la emotividad, como es la amígdala cerebral. También los lipopolisacáridos van a conducir a la producción de citocinas inflamatorias que van a alterar la actividad fisiológica cerebral, modulando la síntesis de neuropéptidos. Se han estudiado las consecuencias que existen cuando tenemos una alteración de la barrera intestinal en el desarrollo del trastorno del espectro autista. Hay un estudio que demostró que los niveles séricos de lipopolisacáridos eran significativamente más altos en aquellos pacientes con autismo cuando lo comparábamos con individuos sanos, y se correlacionaban con las puntuaciones de socialización de manera inversa e independiente.
Estas evidencias apoyan un papel de la microbiota en general de la alteración de la barrera intestinal en su integridad en la génesis del trastorno del espectro autista. Nosotros tenemos una serie de conexiones bidireccionales que están entre el intestino y el cerebro, tanto en los estados de salud como en los estados de enfermedad, y esto es mediante unas células que se llaman enterocromafines. Estas señales que son generadas por la estimulación de estas vías debido a estímulos intestinales intraluminales van a repercutir en el sistema nervioso central, como lo trata de explicar este gráfico, y modulan fuertemente la actividad cerebral, incluida la percepción del dolor, la modulación de la respuesta inmunitaria, el control emocional y muchas otras funciones homeostáticas. El sistema nervioso central es capaz de cambiar la composición de la microbiota y alterar el equilibrio de la permeabilidad intestinal, esto a través de la modulación de la motilidad y la secreción a través de la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. El sistema autónomo y el sistema neuroendocrino que va a tener a la vez un impacto en la microbiota intestinal que es inmediato. Nosotros tenemos este gráfico que es muy interesante. Acá tenemos el cerebro, acá nos habla de comportamiento, neurogénesis, neurotransmisión, y vean cómo existe una relación directa. Por ejemplo, acá tenemos la producción de ácidos grasos de cadena corta, van a llegar a la circulación, vamos a tener en el intestino producción de catecolaminas, de GABA, de serotonina, de triptofano. Hay una serie de citoquinas también que son importantes. Está el GLP-1 y otras citoquinas. Tenemos hormonas, ¿verdad? Tenemos células enteroendocrinas. Y vean cómo hay una relación que estimula el cerebro, pero a la vez el cerebro va a tener una relación directa con el intestino. Y este es el eje intestino-cerebro que en estado de salud es como lo tenemos ahí, funcionando perfectamente. Ahora bien, hay una serie de factores dietéticos y terapéuticos potenciales que pueden afectar el intestino-cerebro, como son la dieta, los prebióticos, los probióticos, los antibióticos, los posbióticos, la transferencia de materia fecal o el carbón activado. Y este intestino-cerebro va a estar regulado o compuesto por el sistema gastrointestinal, la microbiota intestinal, el microbioma intestinal y el cerebro. Entonces, todo esto va a tener un efecto sobre el comportamiento. Haciendo análisis de pacientes con autismo, se ha demostrado que una gran cantidad de especies del género Clostridium, hasta 10 veces más, caracterizan la composición cualitativa de las muestras fecales de niños autistas. Se ha caracterizado la composición de la microbiota encontrando un desequilibrio de los filos Bacteroidetes y Firmicutes con una mayor presencia de Bacteroidetes y otros comensales intestinales como Bifidobacterium, Lactobacillus, Suterella, Prebotella y algunos géneros de ruminococos y la familia Alcaligenaceae. Entonces, hay una microbiota diferente. Si nosotros vemos diferentes reportes, y aquí hay varios, ¿verdad? Relacionados con autismo, ¿verdad? Vemos que hay un incremento de lactobacillus de sulfurio y clostridium, disminución de bacteroidetes y firmicutes, incremento de Suterella. Pero qué interesante, si nosotros revisamos cada una de las publicaciones, hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en lo que es la composición de la microbiota en estos pacientes, pero lo que sí es claro es que hay una disbiosis en estos niños. Ahora bien, este gráfico probablemente resume de la manera más completa lo que es la comunicación cruzada que existe entre la microbiota, el sistema inmune y el sistema nervioso central. Entonces vean cómo a nivel de moléculas derivadas de la microbiota están los ácidos grasos de cadena corta, que tienen mucho que ver con la maduración de la microbiota y su función. Metabolitos como el triptofano, algunos ligandos de la función de estrocitos, algunos moduladores de MAMS, moléculas neuroactivas, señalización neuronal. Vamos a tener a nivel de inmunología una inflamación, ¿verdad? O daño y reparación de los tejidos. Hay una neurogénesis, ¿verdad? Hay un desarrollo neuronal y cognitivo. Y a nivel de las microbios, ¿verdad? Pues básicamente la producción de estos ácidos grasos de cadena corta y estos
MAMS que son tan importantes, así como un impacto sobre las vías inmunes con una diferenciación de T reguladores de TH17, perdón, producción de anticuerpos, antígenos, presentadores de antígenos y algunas funciones fagocíticas. Entonces vean cómo todo esto se comunica. Hay una comunicación entre el sistema nervioso central, sistema inmune y la microbiota intestinal. Y eso, cuando hay disbiosis, todas estas cosas se alteran, entonces aumentan la cantidad de citoquinas inflamatorias, aumenta o disminuye la producción de algunos ácidos de cadena corta, disminuye la producción de triptofano, etcétera, y esto ocasiona alteraciones. Si nosotros vemos los efectos de la microbiota sobre las células inmunes y función del cerebro, acá nosotros vamos a ver y básicamente verán lo que es el trastorno del espectro autista, donde hay una disbiosis que va a haber una interleuquina 16, un aumento de la interleuquina 17A, que va a llevar en ambos casos a trastorno de comunicación como es el espectro autista o bien algunos daños del sistema nervioso central. Si vemos, pues vemos que hay también alteraciones en las diferentes situaciones que se presentan. Ahora bien, es interesante ver cómo los niños que tienen síntomas del trastorno del espectro autista desorden del espectro autista, tienen una gran cantidad de síntomas gastrointestinales, donde nosotros vemos acá los trastornos generales, vean, es estadísticamente significativo este metaanálisis. Aquí estamos hablando de constipación también. Aquí tenemos diarrea y acá tenemos dolor abdominal. Entonces vemos cómo hay una asociación importante entre los trastornos de la relación en intestino-cerebro con el trastorno del espectro autista. Cuando se revisa la alfa diversidad, nosotros vamos a ver que hay una alteración también en los niños estereotípicos versus los niños que no son, que tienen trastorno del espectro autista. Vean la diferencia que existe de los grupos diferentes, ¿verdad? Hay una alteración en esta microbiota de estos niños. Este estudio es muy interesante desde el año pasado porque ellos lo que hicieron fue medir a las diferentes etapas cuáles eran los metabolitos de la microbiota que se podían relacionar con el desarrollo de probabilidad de trastorno del espectro autista, ya sea alta o elevada. Y se identificó el GABA, ¿verdad? Como el factor más importante, ¿verdad? El metabolito es que más de ayuda a discriminar la separación entre vez con probabilidad de tener elevado, o sea, probabilidad elevada versus baja de tener trastorno del espectro autista a los 5 meses. Vean qué interesante la diferencia que hubo en este grupo. Entonces, es importante tomarlo en cuenta y esto tiene mucho que ver, ¿verdad? También con la composición de la microbiota, porque recordemos que son productos de las mismas. Ahora bien, se ha visto que la disbiosis microbiana materna también puede contribuir al neurodesarrollo postnatal en la descendencia. Se hizo el estudio en ratas, vea una dieta rica en grasas, ¿verdad? Aumenta, ya que induce inflamación tanto a nivel intestinal con este famoso intestino permeable, a nivel de acúmulo de adiposidad, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de citoquinas inflamatorias y a nivel de la placenta, que va a aumentar la permeabilidad y van a llegar también estos componentes al bebé. Entonces, ¿qué vieron? Que estos ratones tenían un riesgo incrementado de déficit neurológico. Pero interesantemente también se vio lo mismo en humanos. Exactamente lo mismo que se vio en ratones, se vio en humanos. O sea, la disbiosis materna ocasionada durante el embarazo por una dieta inadecuada aumenta el riesgo de desarrollos o déficit de neurodesarrollo en el feto. Entonces, ellos también vieron, y esta publicación de hace un par de años, cómo la desbiosis a nivel intestinal y de la leche materna inducida por una dieta rica en grasas tiene un impacto sobre la microbiota intestinal. Vean, acá esto es en ratones, ¿verdad? Básicamente vean los cambios que hay, que son importantes. Vean lo que ocurre en los bebés, aumento de firmicutes, tenericutes y verrucomicrobia. Esto lo vamos a ver más adelante porque es muy interesante en el desarrollo de autismo. Pero vean con la madre, también se vio en las madres con una dieta rica en grasa que hacen disminución de bifidobacterias y de poliaminas en la leche humana,
Esto va a llevar a que la microbiota de la madre esté alterada, ¿verdad? Definitivamente hay menos ácidos de cadena corta, hay también intestino permeable en esta mamá, y estos componentes pasan por la placenta, estas sustancias, ¿verdad? No las bacterias, sino las sustancias, y vean qué interesante. Estos niños tienen disminución de bifidobacterios. Y esto se ha asociado a déficits cognitivos, a un comportamiento similar a la ansiedad y a interacciones sociales deterioradas. Esta publicación de hace un par de años evaluó una cohorte de 773 sujetos con trastorno del espectro autista de 16 meses a 19 años de edad y 429 sujetos con desarrollo neurotípico de 11 meses a 15 años para determinar cuál era el cambio dinámico de la microbiota intestinal en diferentes edades utilizando la secuenciación de ARN 16S. Entonces, en sujetos con TEA observamos una desviación clara, pero progresiva en el desarrollo de la microbiota intestinal, caracterizado por una diversidad alfa persistentemente disminuida, una microbiota inmadura temprana no sostenible, una abundancia alterada de 20 unidades taxonómicas operativas, y una tasa de detección de taxones reducidas y 325 funciones metabólicas microbianas desreguladas con patrones dependientes de la edad. Entonces, vean qué importante esto. Ellos en este mismo estudio revelaron relaciones microbianas que han cambiado ampliamente en el trastorno del espectro autista antes de los 13 años de edad, que se asociaron justamente con la gravedad del comportamiento, el sueño y los síntomas gastrointestinales en el grupo con trastorno del espectro autista. Este análisis también demostró que la combinación de dos unidades taxonómicas operacionales de Veillonella y Enterobacteriaceae y 17 funciones metabólicas microbianas discriminaron eficientemente a los sujetos con TEA de los sujetos que no tenían trastorno del espectro autista, los neurotípicos. Entonces vemos cómo definitivamente uno puede hacer un diagnóstico temprano como factor de riesgo analizando la microbiota. Ahora bien, en este otro estudio, los niños con TEA presentaron alteraciones significativas en la composición del microbioma fecal, en comparación con los niños que no tenían trastorno, caracterizados por una mayor riqueza bacteriana y una composición alterada del microbioma. Se identificaron 5 especies bacterianas para distinguir los microbios intestinales en los niños con TEA y los niños neurotípicos. Ahora, las vías relacionadas con la biosíntesis de múltiples neurotransmisores en el microbioma intestinal se agotaron en los niños con TEA en comparación con los niños sin TEA. Esta dinámica de desarrollo de las bacterias intestinales asociadas al crecimiento, ¿verdad? Que son especies discriminantes por edad, observados en los niños neurotípicos, se perdieron en los niños con TEA en todo el espectro de edad de la vida temprana. Entonces, qué interesante podría ser analizar nosotros la microbiota de una manera correcta, ¿verdad? Como debe ser, para ver la posibilidad de este trastorno. Esta es otra publicación de hace unos años en el cual se trasplantó microbiota intestinal de donantes humanos con TEA y controles sin TEA a ratones libres de gérmenes y se observó que la colonización con microbiota de TEA es suficiente para inducir conductas autistas distintivas. Los cerebros de ratones colonizados con microbiota de niños con trastorno de espectro autista muestran un empalme alternativo de genes relevantes para TEA. Y los perfiles de microbioma y metaboloma de ratones que albergan microbiota humana predicen qué taxones bacterianos específicos y sus metabolitos modulan las conductas de TEA. Eso vieron en este estudio. Entonces, el tratamiento de un modelo de ratón con TEA con metabolitos microbianos mejora las anomalías conductuales y modula la excitabilidad neuronal en el cerebro. Entonces, la microbiota intestinal va a regular la homeostasis del sistema nervioso central a través de vías inmunitarias, vagales y metabólicas. Cualquier desregulación de la microbiota intestinal se ha documentado en varias enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión y el autismo. Ya de hecho, en uno de los módulos de este curso vimos la asociación con depresión. Hay evidencia preclínica y clínica que sugiere que los psicobióticos
probióticos que se utilizan para el sistema nervioso central, muestran eficacia para aliviar los síntomas conductuales de los trastornos neuropsiquiátricos. Este es un estudio publicado hace 2 años en el cual la transferencia de microbiota fecal mediante sonda de niños autistas donantes a ratones condujo a una colonización de microbiota similar al TEA y comportamientos autistas en comparación con la descendencia de hembras preñadas expuestas al ácido valproico. Estas variaciones parecían estar estrechamente asociadas al aumento de las poblaciones de tenericutes, que lo vimos anteriormente en el estudio aquel de la dieta alta en grasa, más una reducción notable con una P muy significativa de actinobacterias y de candidatos S en la región gastrointestinal de ratones con transferencia de materia fecal en comparación con los controles. Ellos determinaron comportamientos alterados de ratones a los cuales se le hizo la transferencia de materia fecal cuando se evaluaron en las diferentes pruebas de laberinto. Luz, oscuridad, objetos nuevos, pruebas de 3 cámaras y pruebas de jaulas nuevas. O sea, hubo una alteración en estos ratones. Se vio que la transferencia de materia fecal fue responsable de los niveles elevados de expresión de los factores proinflamatorios, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, COX-1 y factor de necrosis tumoral alfa, tanto en el cerebro como en el intestino delgado. Había una atrofia de las vellosidades, la infiltración inflamatoria por la caspasa 3 y KI67 aumentaron el intestino delgado de los ratones a los cuales se les pasó transferencia de materia fecal y también ácido valproico en comparación con los controles. Además, vieron que las alteraciones observadas dependientes de la transferencia de materia fecal se relacionaron con una disminución del estado de metilación también en estos ratoncitos. Vamos a ver unos cuantos estudios. Vamos a ver, esto todo está a nivel todavía de preclínico, no hay todavía una indicación clara, pero es interesante. Vean, este estudio es un estudio de ratones de modelo de autismo, donde se les dio tratamiento con L-Reuteri y se vio que este tratamiento rescata los déficits de conducta social en varios modelos de TEA en ratones. El L-Reuteri va a revertir los déficits sociales a través del nervio vago y va a revertir los déficits sociales en ratones libres de gérmenes. Va a haber una inhibición de los receptores de oxitocina en el centro de recompensa que va a prevenir, o sea, vamos a ver, la inhibición de los receptores de oxitocina en el centro de recompensa va a prevenir los efectos del L-Reuteri en la conducta social y la plasticidad del área ventral tegmental. Entonces, si no tenemos receptores de oxitocina, no va a funcionar este L-Reuteri. Este es otro estudio un poquito más nuevo. Es un ensayo cruzado a doble ciego controlado con placebo, aleatorizado y un solo centro. 15 pacientes varones con TEA, con edades entre 15 y 45 años, se les dio esto que se llama SB121 oral, que es una combinación de L-Reuteri con Cefadex, que son micropartículas de dextrana y maltosa. Entonces se les dio una dosis diaria del SB121 o placebo durante 28 días, seguida de un periodo de descanso de aproximadamente 14 días y luego 28 días de dosificación con otro tratamiento. ¿Qué vieron ellos? Cuando vieron el Vineland, que es la herramienta estandarizada para que se utilice en entrevistas para evaluar comportamiento adaptativo y diagnosticar discapacidades intelectuales y el desarrollo, autismo y trastornos del desarrollo, vean qué interesante, cómo en todas las áreas hubo una mejoría importante, ¿verdad? Tal vez no en comunicación, pero sí en las herramientas de la vida diaria, la socialización y la compuesta, cuando se utilizó el SB121. También hubo un cambio en el seguimiento escolar con respecto al inicial, ¿verdad? Acá está el placebo, aquí está el S21 y acá está el S121 menos placebo. Vean que hay una mejoría clara en esto. Y desde el punto de vista del cambio en la oxitocina, fue mucho más alta en el grupo que se le dio el SB121. Este es otro estudio randomizado a doble ciego, ¿verdad? Comparado con placebo. Esta es una publicación de este año, ¿verdad? Donde tenemos evaluaciones basales y con recolección de muestras. Se randomizaron, ¿verdad? Para recibir placebo
o recibir el Eleuteri AT-CCPTA 645 más el DCM 17938 durante 6 meses y la evaluación que se iba a hacer. Entonces, lo que se buscaba era ver la severidad del autismo, el funcionamiento social y los comportamientos restrictivos y repetitivos, ver la composición de la microbiota y del perfil inmune. Entonces, acá tenemos los grupos, ¿verdad? Básicamente, cuando se le dio esta mezcla del Eleuteri ATCC-PTA 6475 más el DCM 17938, hubo un incremento en la función social. No hubo cambios en la severidad del autismo ni en el comportamiento repetitivo. No hubo cambios en la composición de la microbiota ni hubo cambios en el perfil inmune. Lo que sí se vio, ¿verdad?, es que cuando se le dio a este grupo el ATCC PTA 6475, sí hubo una mejoría en los déficits sociales, ¿verdad? Entonces, esto llevó a la conclusión de que sí, la intervención microbiana de precisión mejora el comportamiento social y que es un efecto específico de la cepa, ¿verdad? Que solo la cepa 6475 va a revertir los déficits sociales en un modelo de ratón con TEA. Y ya para ir terminando, este es un estudio de hace algunos años. Básicamente lo que ellos hicieron fue tomar 18 autistas con edad entre 17 y 16 años que tenían también síntomas gastrointestinales de moderados a severos. 15 tenían constipación y diarrea y solo diarrea 3. Se les dio 2 semanas de vancomicina oral para resetear la microbiota, se le dio un día de ayuno y limpieza intestinal y se le dio una dosis alta de microbiota por vía oral y rectal o rectal más omeprazol y 7 a 8 semanas de una dosis baja de microbiota más omeprazol. Entonces acá tenemos básicamente los diferentes estudios. ¿Qué vieron ellos? Bueno, ellos encontraron un 23% de mejoría en los síntomas de autismo, un 27% en la reducción de hiperactividad, irritabilidad, letargia y alteración del habla. Esta mejoría se mantiene a las 8 semanas después de parar el tratamiento. La diversidad microbiana baja, al inicio se normalizó luego de la transferencia de materia fecal. El microbioma llegó a ser similar al del donante y se mantuvo así durante 8 semanas después del tratamiento. Y la prebotela, que está asociada en dietas ricas en fibra, aumentó en un 200% en este grupo. Me gustaría terminar, y ellos tienen muchas cosas. Yo no puse varias fotos que tengo de estudios de ellos porque no están publicados, pero el proyecto GEMA, ¿verdad? Que tiene que ver con el genoma, el ambiente, el microbioma, el metaboloma en autismo. Es un proyecto longitudinal que tiene muchos estudios muy interesantes con modificaciones de dieta, modificaciones de mezclas probióticas, etcétera, donde hay datos muy interesantes y probablemente este proyecto va a dar a la luz en los próximos años de muchas cosas en las cuales podemos ayudar a los niños con autismo, a los adultos con autismo. Usted puede accesar, la página es totalmente gratuita y usted puede ver cada uno de los proyectos que ellos tienen y que son sumamente interesantes, ¿verdad? Desde el punto de manejo del autismo mejorando la microbiota. Bueno, mis mensajes finales es que el autismo es una enfermedad cada vez más frecuente, que se ha demostrado en el autismo una alteración del eje intestino-cerebro, que la disbiosis intestinal está presente en el autismo, que tanto la obesidad materna como la disminución en la lactancia materna son factores de riesgo. Hay estudios prometedores con terapia con probióticos para esta condición, ¿verdad? Y el papel de la transferencia de materia fecal no está bien determinado. Es una cosa en la cual se va a avanzar mucho en los próximos años y ya hay estudios muy interesantes, ¿verdad? Desde el punto de vista de los psicobióticos, no solo en autismo, sino también en depresión y ansiedad. Espero que la información que hemos compartido sea de utilidad para su práctica. Muchas gracias por acompañarnos y cualquier consulta con mucho gusto trataremos de evacuarla en el chat o bien por correo. Buenas tardes.